Vamos a la actualidad de inmediato. Vamos a hablar, entre otras cosas, de la ley corta de ISAPRES. Estamos con Víctor Torres, superintendente de salud, acá en la radio Bio Bio. ¿Cómo está, Víctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Julio César. Sería muy importante, Víctor, que arrancáramos esta conversación explicándole a la gente qué es la ley corta de ISAPRES y qué implica, para que después ya todos estén sintonizados con el tema. Bueno, si tiene sus complejidades. Sí, tiene bastantes complejidades. La verdad es que esta ley nace a propósito de los fallos de la Corte Suprema respecto de las tablas de factores de riesgo y los precios GES, y que significó, digamos, la necesidad de poder presentar este proyecto de ley. ¿Por qué razón? Porque el impacto de ambos fallos implicaban una disminución en los ingresos de la ISAPRES de un 20%, lo que ponía en riesgo la continuidad de las atenciones de las personas. Y desde esa perspectiva, entonces, lo que hace la ley corta es permitir el cumplimiento de la sentencia, pero también ajustar los precios de tal manera de poder evitar ese 20% menos que hoy día está significando en los primeros 6 meses del año una pérdida de alrededor de 80.000 millones de pesos. Ya. O sea, en el fondo esta ley implica mantener cierto equilibrio para que el sistema siga operando, ¿no? Sí, efectivamente. Ya. Cumplimos el fallo, pero el sistema sigue operando. Ya. ¿Y en qué está todo esto? Bueno, desde el 1 de septiembre se empieza a implementar la primera parte de esta ley, que involucra dos elementos fundamentales. Primero, la aplicación de la tabla de factores única de la Superintendencia de Salud, ¿ya?, a todos los planes que tenían tablas antiguas, ¿ya? Hay una gran cantidad de planes que todavía persistían, teniendo tablas diferentes, y que más de 1.000 tablas aproximadamente, y que tenían entonces condiciones distintas, y que la Corte dijo todas tienen que igualarse con la misma tabla. El resultado de eso es que a algunas personas les sube el precio. En ese caso la Corte dice tiene que mantenerse, ¿ya? Y a otras personas les baja el precio, y esas personas, por una parte, les va a bajar el precio, pero además esa diferencia nos permite calcular cuánto es la deuda por cobro en exceso que las ISAPRES han tenido durante todo este tiempo. Recordemos, de abril del año 2020 hasta agosto del año 2024. Y la segunda parte que se ha implementado tiene que ver con ajustar los planes al 7%. ¿Qué significa esto? A todos nos descuentan el 7% de cotización obligatoria, pero hay planes que estaban pactados a un precio menor. Esa diferencia generaba excedentes que las personas utilizaban en farmacia, en pagar, digamos, copagos de algunas prestaciones, etc. Que lo que dijo la ley hoy día, el 7% se sigue descontando, o sea, lo mismo que te descontaban antes, pero la ISAPRE, en vez de generar excedentes, tiene que ofertarte mejoras en tu plan, ¿ya? De hecho, antiguamente había muchas personas que renunciaban a los excedentes. Tú podías compensar tu plan, por ejemplo, con una persona que tenía también la posibilidad de pagar parte de su plan, tú lo podías compensar con esos excedentes. O podías optar por beneficios adicionales al plan que tenías originalmente. Eso es lo que se empieza a recuperar, digamos, nuevamente con esta medida, que lo que hace es establecer el principio de seguridad social en el mundo de la ISAPRE, un poco lo que la Corte también de alguna forma u otra interpreta, ¿no? Bueno, es interesante esto para bajarlo a la gente. Sí. ¿Cómo entonces esto que estamos conversando, que usted ha explicado tan bien, ¿no es cierto, superintendente, le pega en el bolsillo a las personas? Ya, como decía recién, en el caso de las personas por tabla de factores de riesgo, solo le podría bajar el plan, ¿ya? En el caso de las personas que tenían planes por debajo del 7%, le van a descontar exactamente lo mismo que le estaban descontando hasta ahora. La única diferencia tiene que ver con el acceso a los excedentes, ¿ya? Que se cambien los excedentes por beneficio. Hasta el momento no hay alzas que tengan un impacto sobre el bolsillo de las personas, que es la pregunta que tú me estás haciendo. Ahí va a ocurrir esto en una segunda etapa de la ley, que lo que implica, digamos, que las ISAPRE han presentado planes de pago y ajuste donde van a establecer una prima de equilibrio, ¿ya?, para poder establecer este equilibrio del sistema, y por otro lado la fórmula de pago y de devolución de aquello que quedaron endeudados, por lo que comentábamos delante, aquellas diferencias que se generan por cobro en exceso, que es la segunda parte de lo que dice la Corte. Ahí sí que vamos a vivir alzas, y eso lo más probable es que sea o en octubre o noviembre de este año. De este año. Uh-huh. O sea, ¿vamos a tener un plan de salud un poco más caro? Sí, lo más probable es que sí. Ahora, lo importante es que la gente pueda comparar su situación respecto de junio del 2023. ¿Por qué razón?
porque empezó desde ahí en adelante un tren de alzas y bajas. Nos bajó el precio por la aplicación del fallo del GES a todos. Después nos subió el precio por la adecuación precio-base anual en marzo. Ahora a algunos les baja el precio producto de la tabla única de factores. A otros les bajó el precio porque se dejó de cobrar a los menores de 2 años. Y lo más probable es que también a muchos les suba el precio por esta nueva prima adicional. Entonces la comparación que se hace es una vez que termine todo el proceso de alza y baja respecto de cómo estaba tu situación antes que partiera toda esta etapa. Bueno, hay mucha gente preguntando aquí, estamos tratando de dar cabida, ¿no es cierto?, a sus preguntas también, porque la gente a veces se enreda. Y hay una pregunta que es de fondo, que no sé si hay que hacérsela a usted, pero a ver si la podemos dialogar. Dice, bien, una pregunta bien desde el corazón, del alma de una persona, dice, entonces, ¿cuál es el brillo? Por un lado, la ISAPRE nos pagan y por otro, nosotros les pagamos a ellos más para que nos paguen. Me parece ridículo. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que el problema que se genera respecto de los fallos tiene que ver fundamentalmente con los menores ingresos. Hablábamos de un 20% menos de ingresos. Entonces, esa situación generaba inviabilidad del sistema y mal podrían haber pagado las ISAPRES si finalmente terminaban cayendo en insolvencia. Pero además de eso, el problema mayor era que se generaba un efecto sobre las coberturas, la continuidad de las coberturas de las prestaciones. Entonces el impacto que se iba a generar sobre las personas afiliadas al sistema realmente iba a ser mucho peor que lo que estamos viviendo hoy día, que claramente también afecta respecto a estas alzas que estamos conversando, pero es la única forma que hoy día existe para poder compensar y equilibrar los efectos que han tenido las sentencias de la Corte. Lamentablemente las ISAPRES solamente reciben ingresos por cotizaciones y por lo tanto la mayoría de las veces se genera el traspaso al precio del plan, los mayores costos finalmente que se van generando en el uso de cada una de las prestaciones que se van otorgando por cada una de las ISAPRES. Es un modelo bien, lo voy a decir como lo pienso, digamos, ¿no? Es un modelo que en estas condiciones tiene dificultades de sostenibilidad en el tiempo, porque cuando tú vas encareciendo los distintos planes de manera progresiva, en algún momento se hacen impagables. Por eso que el desafío es que empiecen a mejorar su gestión, su eficiencia y empiecen a contener sus costos. ¿Qué pasa con los independientes? Preguntan mucho a través de nuestras redes sociales. ¿Qué pasa con los independientes que pagamos nuestra ISAPRE? Los independientes siguen pagando lo que pagaban anteriormente. El punto es, hoy día, si es que estos independientes tenían planes por debajo del 7%, ¿ya? Lo que va a ocurrir en definitiva es que le van a descontar lo mismo que le estaban descontando hasta ahora. Ahí se pueden dar dos situaciones, que los independientes tengan eventualmente ingresos, digamos, o las personas que están en horario, más de un ingreso, más de una persona que les paga, y el descuento que se puede hacer por esta vía puede generar excedente o puede generar exceso. Los excesos se mantienen, los excedentes se transforman entonces en mejoras al plan. Va a depender de qué plan tiene esa persona independiente. Algunos parlamentarios criticaron la labor fiscalizadora de la superintendencia a raíz de los cobros excesivos. ¿Qué opinan ustedes? La verdad es que la superintendencia ha tenido una posición bastante clara, por lo menos desde que me ha tocado a mí dirigirla, e incluso nosotros sentenciamos la adecuación precio-base a favor de las personas en el primer proceso del año 2022, a pesar de que el cálculo del indicador lo habíamos realizado nosotros, porque lo entendíamos como un techo del sistema, pero no había justificación de alza individualmente por cada una de las ISAPRES. Yo no sé cómo habrá sido anteriormente la gestión de la superintendencia, pero creo que hemos intentado poder regular de mejor forma para que las alzas que suceden, que son permitidas por ley, sean lo más acotadas posible, que es un poco el rol que nosotros tenemos para poder tratar de proteger a las personas, pero dándole viabilidad al sistema, porque si no tiene viabilidad el sistema, no tiene sentido tener planes en las ISAPRES porque estas no van a poder otorgar cobertura. A ver, hay un tema aquí que mucha gente no entiende bien y dice, bueno, ¿me van a devolver algo? Buena pregunta. ¿Voy a ver algo de esto?
Las personas que les baja el plan producto de la aplicación de la tabla de factores única de la superintendencia es la gente a la que le cobraron de más, ¿ya? Y la Corte, ¿qué dice? Que hay que devolverle todo lo que se cobró de más desde abril del año 2020 hasta agosto del año 2024, ¿ya? Todos esos meses se fueron acumulando o se fue acumulando deuda a aquellas personas, como insisto, que como producto de la aplicación de la tabla de factores de riesgo les baja el plan, ¿ya? Porque ahí se comprueba entonces que esa diferencia es la que estuvo cobrando en exceso la ISAPRE. Entonces, a ese grupo de personas sí le va a tocar la devolución, que es lo que establece entonces la Corte en su sentencia. ¿Hay nuevas facultades de la superintendencia ahora para ir regulando el alza de para ver, ¿no es cierto?, para ir fiscalizando la regulación de, ¿no es cierto?, la nueva alza? Sí, la verdad es que se han otorgado algunas atribuciones que vamos a poder utilizar, por ejemplo, para fiscalizar las alzas de GES. Hoy día nosotros no teníamos la posibilidad de fiscalizarla, entonces cada 3 años las ISAPRES subían el precio de la prima GES sin que nosotros pudiéramos tener injerencia respecto del tema. Hoy día la superintendencia va a poder tener participación y evaluar si corresponde o no el alza que están aplicando las ISAPRES. Y por otro lado, también hemos afianzado el modelo de regulación de alza de precio base, que es el alza anual. Por lo tanto, las alzas que corresponden hoy día no son arbitrarias como lo eran antiguamente, siguen ocurriendo porque la ley las permite, pero tienen que ser debidamente justificadas, y en ese sentido la superintendencia ha podido cumplir un rol bien importante, porque desde que logramos implementar esto, a propósito del fallo de la Corte de Adecuación Precio-Base, todos los fallos posteriores han salido, digamos, favorables para la aplicación que ha hecho la superintendencia de esta norma. Bueno, hay una pregunta aquí, yo estoy viendo algunas preguntitas que llegan acá. Creo que es bien puntual, dice, ¿es bueno hoy día irse de una ISAPRE? ¿Arrancar de la ISAPRE entendiendo? Bueno, es una buena pregunta, porque lo que ha ocurrido durante todo este tiempo es que en la medida que ha ido subiendo el precio de las ISAPRES, muchas personas han migrado al FONASA, ¿ya? FONASA, que además tiene una atribución nueva que le otorgó la ley Corte. Y esto es bien importante porque hoy día tú puedes estar en FONASA y contratar un seguro complementario, pero seguro que es individual. Por lo tanto, puede ocurrir que quedes fuera porque tienes una edad determinada, eventualmente porque tienes preexistencia, o ser muy caro ese seguro. ¿Qué es lo que va a poder hacer FONASA? Tomar una cartera de afiliados y poder hacer una licitación para poder optar a mejores precios o mejores coberturas. Este es el modelo que se llama modelo de cobertura complementaria para todas aquellas personas de FONASA que quieran utilizar la libre elección. Por lo tanto, se abre una alternativa bastante interesante para aquellas personas que utilizan el sistema privado y que eventualmente no quisieran seguir en el sistema de ISAPRE, porque ésta se ha ido encareciendo mucho. Este modelo debería estar en funcionamiento a partir del próximo año. Por lo tanto, yo, como no puedo sugerir una decisión como esa, es importante estar atento a los cambios que vienen también en el seguro público. Claro, hay planes que costaban 170 y que van a subir a 230 APP. Y sí, la gente dice, bueno, ¿y qué más me da mi plan? No, lo que pasa es que ahí es importante, como decíamos recién, que si es que usted le descontaban, por ejemplo, 230, ¿ya?, y le devolvían la diferencia entre los 170 y los 230, esos 60.000 pesos, como excedente, hoy día eso tiene que ser ofertado como beneficios adicionales. Si usted considera que los beneficios que le está otorgando su ISAPRE son insuficientes o no son pertinentes, se puede presentar un reclamo a la superintendencia. Ejemplo, si alguien vive en Arica y le ofertan como un beneficio adicional un plan dental en Punta Arenas, estoy exagerando, pero eventualmente podría ocurrir, claramente es un beneficio que no es algo que realmente sea utilizable por parte de las personas, por lo tanto no es accesible, no es relevante ni tampoco es útil. Frente a eso, sí se puede presentar un reclamo porque nosotros podemos fiscalizar aquello, la pertinencia de los beneficios que se están ofertando. Ya, ¿y ahí va a haber un estándar para eso? Sí, obviamente tienen que ser cosas que tengan, digamos, que sean pertinentes, ¿no?
insisto, el ejemplo que acabo de dar, si hay alguien que tiene una prestación en un lugar alejado de donde vive, no tiene ningún sentido. O si realmente se están reiterando los mismos beneficios y no hay nada adicional, también es algo que tenemos que nosotros evaluar, ¿ya? Y si lo que se está ofertando responde a la diferencia que se está generando producto entonces de esta modificación de ajuste de los planes al 7%. Todos esos elementos los vamos a fiscalizar y podemos entonces responder por la vía de los reclamos. Aquí uno dice, ¿qué pasa con el GES? ¿El GES? ¿Sí? A ver, el GES, la Corte Suprema estableció rebaja por el GES que se empezó a implementar desde diciembre del año pasado. Por lo tanto, todos los planes desde diciembre en adelante bajaron sus precios en virtud del precio que fijó la Corte Suprema, ¿ya? La Corte dice, cada una de las ISAPRES puede cobrar esto, ¿ya? Y empezó a implementarse aquello desde diciembre. Como se generaron diferencias, por lo menos durante 3 meses, que es lo que reconoce entonces la Corte, desde que se salió la sentencia hasta que se empezó a implementar, las personas pueden reclamar a la superintendencia para pedir que se les devuelva esos recursos, ¿ya? Porque en este caso la Corte dice se devuelve con una evaluación caso a caso, a diferencia de las otras sentencias donde estableció, digamos, un mecanismo de pago de manera general. Ya. Aquí me pregunta una persona, me dice, tengo 61 años. Mi plan subió de 161.000 a 260.000 pesos. El 7% de mi sueldo es de 160.000 pesos. ¿Es legal esa tremenda alza? Bueno, eso es un caso, sí, nosotros tenemos que revisar esa alza porque efectivamente podría no coincidir respecto al 7%. Las ISAPRES pueden haber calculado de una forma que no corresponde y en ese sentido lo que yo planteo o le digo a la gente que presente un reclamo para que podamos revisar si es correcto o no el cobro que se le está haciendo, si corresponde al 7% de las personas. Así que en ese caso particular mi llamado es que pueda presentar un reclamo a la superintendencia. Ahora, puede que se demore, pero sí siempre tiene efecto retroactivo lo que nosotros sentenciamos. Vamos a hacer un alto, pero volvemos de inmediato con el superintendente. Todas sus dudas, por favor, las estoy aquí leyendo y se las estoy traspasando. ¿No es cierto? Durante esta tarde, con el superintendente, porque hay muchas dudas sobre esta ley corta, estamos tratando de despejar algunas, ¿no es cierto? No es un tema fácil. Hemos ido seleccionando, no tengo muchos correos, sería mentira decir que estamos despejando todas las dudas porque no puedo leer tanto correo, pero sí la mayoría que podemos. Estamos con Víctor Torres, superintendente de salud, hablando de esta ley corta de ISAPRE. Mira, esta es una pregunta que con otras cifras se repite mucho. Personas que ganan 130.000 pesos y que pagaban su ISAPRE con esos 130 lucas, que era su 7%, y que le subía prácticamente a 200, a 190 y tanto. Entonces, toda esta pregunta dice, estaba antes de esta ley corta súper cuadrado, con mi sueldo y mi 7%, con mi plan de ISAPRE, y resulta que ahora con esta nueva ley quedó completamente fuera de presupuesto, ¿no es cierto?, y desencajonado con el precio. Bueno, lo que comentábamos hace un rato atrás, nosotros podemos fiscalizar si efectivamente el cálculo que ha hecho el ISAPRE corresponde o no corresponde al 7%, porque aun cuando tú tengas un plan por debajo de ese 7%, lo que uno pagaba habitualmente mes a mes o se les descontaba era el 7%. Insisto que la única diferencia debiera ser aquello que se generaba como excedente, que se cambia entonces por beneficios adicionales, parte del plan entonces, como mejora del plan. Entonces, si en algún caso hay alguien que tiene la certeza, la duda de que se le está cobrando mucho más del 7%, tiene que presentar un reclamo en la superintendencia para revisar ese caso porque no correspondería por lo menos a lo que se está implementando ahora en la ley corta. Porque las alzas propiamente tal van a ocurrir lo más probable en un mes siguiente, una vez que se aprueben los planes de pago y ajuste, que se va a empezar a cobrar una prima adicional, más va a empezar también la devolución de aquellas personas que se les debe plata.
Pregunta un auditor con una mano en el corazón, pregúntale al superintendente, que es un experto ya en el tema. ¿Realmente estuvo en peligro el sistema? Esta es una pregunta bien recurrente porque es bastante poco creíble, digamos. Y yo lo entiendo plenamente porque durante años el sistema funcionó con ganancias, sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero efectivamente, luego de la pandemia, se generaron varias situaciones que empiezan a afectar, digamos, las ganancias de la ISAPRES. Primero, o los ingresos de la ISAPRES. Primero, que no pudieron alzar los precios durante 2 años. Segundo, por algunos requerimientos que se hicieron adicionales, como por ejemplo el pago a todo evento de las licencias COVID. No sé si se recuerdan ustedes que no había ningún tipo de cuestionamiento, había licencia, pum, y se tenía que pagar. Primero eran de 14 días, 7 días, después 5 días. Y también algunas medidas que de hecho están en controversia respecto al pago de licencias parentales. Todas esas situaciones generaron ya un primer problema. Y lo segundo fue el aumento de la cantidad de gente que se fue a atender después de haber pasado la ola, digamos, del COVID, y eso significó un aumento significativo en los gastos que llevaron a tener una pérdida incluso en un año de más de 145.000 millones de pesos. Si permanecía esa situación, evidentemente ya había complejidades en el tiempo de hacer sostenible el sistema. Sin embargo, se suma a estos elementos las sentencias por tabla de factores, las sentencias por prima GES, que implican una baja en los precios y por lo tanto un aumento también de aquel déficit que estábamos mencionando. Por eso que hoy día las mismas ISAPRES, y efectivamente así lo hemos comprobado, han anunciado que durante los 6 primeros meses han tenido pérdidas por 80.000 millones de pesos, que es efectivo, digamos, es así, porque han tenido que ellos mismos sustentar la rebaja de prima GES desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, sin poder compensar entonces esa situación. Ahora, todo esto porque las sentencias tienen efecto general. Cuando las sentencias tenían efecto particular, claro, el impacto era mucho menor, pero aquí sobre la totalidad de la cartera de afiliados. Bueno, claro, hay muchos casos de gente que queda con el plan desfondado. Por eso le digo, si efectivamente... Yo creo que ese es el tema. Es que es probable... Porque tengo acá mensaje tras mensaje. Andaba bien con lo que cotizaba, pero ahora me fui a la cresta, 90 lucas más. ¿Qué pasa con los sueldos? Porque finalmente me sube la ISAPRE, no es tanto, a mí me sube 46 lucas, pero el sueldo no me va a subir 46 lucas. No estamos de acuerdo. Dice acá, yo estuve cotizando por casi 12 años cuadrado con el 7%, ahora me voy casi a un 13%. No, por eso que te digo, Julio César, es importante revisar cada caso. ¿Por qué? Porque con esta medida ya tendría que mantenerse el descuento y solamente afectar los excedentes. Eso es lo que hoy día debiera estar ocurriendo. Por lo tanto, para poder responder a aquellas situaciones es importante que nosotros podamos revisarlo. Eventualmente puede haber habido un cálculo mal hecho por la ISAPRE, de todas maneras, y por lo tanto tenemos que nosotros recibir esos reclamos y poder ver dónde está el error, y si hay error, efectivamente también corregirlo. La Cámara, el Parlamento, ¿no es cierto?, también se ha hecho notar en este tema, ¿no? También ha tenido algo que decir importante, y con 132 votos a favor respaldó los cambios del Senado al proyecto que obliga a las ISAPRES a informar a la Superintendencia de Salud de esta salsa de planes. ¿En qué consiste esto? Ya, te agradezco la pregunta porque nos permite explicar un poco cuáles son los 3 grandes problemas que han existido durante años en el sistema. El primero, las ISAPRES tienen por ley la facultad de alzar sus precios base, ¿ya?, indistintamente de que estos planes estén en UF. Usted me dice, están pactados en UF, por lo tanto se van reajustando. Sin embargo, la ley le permite a las ISAPRES poder alzar. Ese fue el primer grupo de judicialización, ¿no? ¿Por qué? Porque las ISAPRES alzaban sin justificar realmente por qué lo estaban haciendo. Entonces la Corte determinaba siempre que las alzas eran arbitrarias. Entonces el primer grupo de sentencia del 2022 lo que estableció fue que había que realizar entonces un nuevo procedimiento y la superintendencia tenía que verificar por cada una de las ISAPRES si se ajustaban las alzas o no. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Que con el mecanismo que nosotros formulamos,
se logró determinar que las alzas que las ISAPRES habían establecido originalmente eran varias de ellas más de lo que realmente podían justificar. Por lo tanto, se terminaron bajando las alzas. Ese sistema se logró implementar durante todos los procesos de adecuación precio-base de los distintos años, incluido el 2024. Sin embargo, el Parlamento lo que hace es tomar este modelo y transformarlo en ley para poder darle un respaldo legal, de tal manera que no vuelva a reiterarse estas situaciones de eventuales abusos que pudieran existir sobre la alza. Las alzas pueden existir, pero siempre tienen que ser justificadas. Por lo tanto, es una norma que nos permite regular de mejor manera las adecuaciones de precio base. Porque los otros dos grandes grupos de judicialización eran por tablas de factores, ya vamos a tener solo una tabla desde el 1 de septiembre en adelante, y el tercer gran grupo era por prima GES, que la ley corta nos va a dar la atribución de poder también verificar la prima desde la próxima alza, ¿no? En adelante, porque hasta el momento también eran alzas injustificadas y por eso la misma Corte las baja en su última grupo de sentencia. Perfecto. Ahí también le va tomando un poco más sentido esta nueva ley, ¿no? También con esas atribuciones que para que no ocurra lo que ya ocurrió, digamos, no puede tropezar. Sí. En términos generales, me imagino que ustedes están conformes con el proyecto de ley, pero a la gente le queda como un gusto amargo en la boca. Esto es básicamente porque es un sistema de seguro privado, digamos, y no hay mucho donde se le pueda meter mano. Es que ese es el punto. Como para ser honesto, digamos. No, a mí me parece súper buena esa pregunta, porque nos permite entrar a la discusión de fondo, ¿no? ¿Cuál es el modelo que tenemos que tener de aseguramiento en Chile, ¿no? Y hay distintas posibilidades, ¿no? Se ha discutido si tenemos que avanzar a un modelo de multiseguro, eventualmente de seguro único público con seguros de segundo piso o complementarios, dejando fuera la seguridad social al mundo privado, pero siendo parte del complemento. Esa es una discusión que tiene que darse en el Parlamento, a mi juicio, y que tiene que ver también con aquello que va a presentar el gobierno de aquí al 1 de octubre. Eso requiere una reforma mucho más profunda. Este proyecto de ley lo que hizo fue fundamentalmente permitir la estabilización del sistema para que pudiesen cumplir las ISAPRES con la sentencia de la Corte sin que se afectaran la cobertura de las personas, permitiendo entonces esta estabilidad financiera. Entonces, al ser un sistema privado, bien lo dices tú, Julio César, termina siempre cargándose estos mayores recursos a las personas que pagan el sistema privado, a diferencia de lo que ocurre con el sistema público. De ahí que se va encareciendo tanto y por esa misma razón, si no hay una modificación, este sistema privado se va a terminar siendo insostenible. ¿Qué quisiera decirle a la gente como superintendente que está preocupada por esto que se viene? Bueno, la verdad es que esta ha sido una decisión bastante compleja la que se ha tenido que tomar y en eso también el mismo Parlamento actuó con bastante responsabilidad, a pesar de que muchos tenemos una mirada crítica sobre el sistema, por lo que recién conversábamos. Cualquier modificación de fondo requiere tener un sistema que esté al menos estabilizado, ¿no? Porque si había una caída del sistema o de varias ISAPRES, se podría haber generado un problema bastante importante, sobre todo en la continuidad de las prestaciones. Porque mucha de esa gente hubiese terminado, por ejemplo, en FONASA, con menores coberturas, sin poder continuar con sus prestadores privados. Prestadores podrían eventualmente haber quebrado porque dependen del pago de estas ISAPRES que habrían caído en insolvencia, etcétera. Entonces la situación tenía un nivel de complejidad tal que para poder dar cumplimiento a la sentencia había que tomar estas decisiones. Ahora, la discusión que tiene que tener este país, ojalá más temprano que tarde, es cuál es el sistema que queremos seguir teniendo. Si no, el sistema privado, insisto, va a seguir siendo insostenible en el tiempo porque todas las alzas van a ir ocurriendo y se van a traspasar a los precios de los planes que la gente no va a poder pagar. Un abrazo, superintendente. Muchas gracias por venir a la radio, muchas gracias por conversar con nosotros. Ahí a la gente por lo menos le hemos entregado información, les ha quedado mucho más claro, ¿no es cierto?, todo lo que viene en esta materia. Así es que gracias por venir por la radio, Víctor. Muchas gracias por la invitación, Julio César.